Variables. Una de las características más fundamentales de un lenguaje de programación es el conjunto de tipos de datos que soporta. Estos son los tipos de valores que pueden ser representados y manipulados en un lenguaje de programación. Como muchos de estos lenguajes de programación, JavaScript tiene variables. Las variables pueden considerarse contenedores con nombre. Puede colocar datos en estos contenedores y luego referirse a los datos simplemente nombrando el contenedor. Antes de utilizar una variable en un programa JavaScript, debe declararla. Las variables se declaran con la palabra clave var, como en el siguiente ejemplo. Vamos a indicar la palabra clave var, luego dato, punto y coma. Almacenar un valor en una variable se llama inicialización de variable. Puede realizarse la inicialización de variables en el momento de la creación de la variable o en el momento posterior, cuando se necesite esa variable. El operador var, seguido del nombre de la variable, a continuación el signo igual y el valor que queremos darle a este. Veamos. Var dato a igual 1. De esta forma ya le hemos indicado el valor de 1 a la variable. En este ejemplo estamos inicializando una variable. También podemos asignar un valor de la siguiente manera. Var dato b, y ahora a dato b vamos a indicar 3. En este caso es declarado la variable junto al identificador y luego damos un valor a esta. Llamemos a ambas variables para ver que se han asignado los valores antes indicados. Llamemos a dato a y ahora a dato b y vemos que ambas están con el valor indicado. Resaltemos algo interesante en JavaScript, pues en este lenguaje podemos definir más de una variable utilizando una sola sentencia. Esto se da separando cada variable mediante una coma. Hagamos el ejemplo siguiente. Indicamos la palabra clave var, nuestra primera variable dato 1, igual 1, coma, dato 2, igual 2, coma, dato 3, igual 3, punto y coma. Bien, ahora llamemos a estas variables dato 1, dato 2 y dato 3, ambas asignadas con el valor antes indicado. Debemos saber que el dato asignado a una variable puede cambiar de ser necesario. Nota importante: utilice la palabra clave var solo para la declaración o la inicialización una vez durante la vida de cualquier nombre de variable en un documento. No debe volver a declarar la misma variable dos veces porque será actualizada. JavaScript es un lenguaje de programación no tipado. Esto significa que una variable JavaScript puede contener un valor de cualquier tipo de dato. A diferencia de muchos otros idiomas o lenguajes, no es necesario que indique a JavaScript durante la declaración de variables qué tipo de valor tendrá la variable. El tipo de valor de una variable puede cambiar durante la ejecución de un programa y JavaScript se encargará de ello automáticamente. Es decir, vamos a declarar a la variable dato nuevo. Le indicaremos 10. Mostremos a dato nuevo y vemos que tiene el valor de 10. Ahora a dato nuevo le vamos a asignar el string hola JavaScript. Ahora mostremos a dato nuevo. Vemos que tiene ahora actualizado ya no el valor de 10 sino hola JavaScript. Ahora hablemos un poco sobre las nuevas inclusiones de ECMAScript 6, la cual es let y cons. Let indica que una variable solo va a estar definida en un bloque. En particular, al terminar el bloque, la variable deja de existir. Esto es muy útil para evitar errores lógicos cuando alteramos una variable que no deberíamos. Veamos un ejemplo. Voy a crear una función
sobre esto hablaremos luego. Ya hemos visto que podemos crear funciones cuando hicimos en reacción de un evento. Ahora la crearemos en consola. El uso de la consola también hablaremos en un siguiente módulo para entrar más a detalle. Vamos a indicarle let test. Sí, dentro de esta vamos a indicar if true, y aquí estableceremos la creación de una variable, sería con let, la palabra clave let x igual 21. Y ahora vamos a intentar mostrar a esta variable x después de la porción de código del if, es decir, después de este bloque de código. Crearemos esa función, ahora la llamaremos. Como vemos, dice que hay una sintaxis de error porque no se referencia a la variable x, es decir, fuera del bloque del if, esta variable x no existe. Ahora hablemos sobre otra inclusión de ECMAScript 6, que es cons. Por su parte, cons previene que una variable declarada cambie de valor, convirtiéndola efectivamente en una constante. Siempre es recomendable usar constantes para valores que sabemos que no van a cambiar, así se evitan modificaciones inesperadas. Por ejemplo, crearemos una variable cons, ¿sí? La palabra clave cons, el nombre de la variable será pi y le pondremos 3.14. Bien, ahora pi, intentemos cambiar su nombre, mejor dicho, cambiar su valor a 16. Y vemos que nos indica una sintaxis de error, ya que no podemos asignar nuevamente a esa constante. Bien, estas son las dos nuevas inclusiones de ECMAScript 6 a JavaScript. Tomémoslo en cuenta para el uso de nuestros programas.